El plan de desarrollo tiene una dificultad enorme porque Bogotá es una ciudad que tiene un atraso significativo que lo ha venido subsanando a través de las distintas administraciones, pero que no logra resolver los problemas acumulados de años que tiene la ciudad. Entonces, pretender que una sola administración resuelva esos problemas acumulados en términos territoriales no es posible, porque además no están los recursos, ni están sumadas las voluntades. Es muy complicado que una administración en 4 años logre transformar el modelo de la ciudad. O sea, porque cuando hablamos de la ciudad y hablamos de la ciudad neoliberal, no estamos hablando de una cosa que se decreta, sino una cosa que se va construyendo a lo largo del tiempo a través de acciones concretas en el territorio y que están mediadas necesariamente por decisiones del capital nacional o internacional que se van posicionando en el territorio. El taller permanente de ciudad es un esfuerzo del Instituto Nacional Sindical que ante todo lo que busca es generar una aproximación crítica al modelo de ciudad vigente para que le dé herramientas a los movimientos sociales populares para la acción política. Por eso es fundamental asumir de una manera técnica y con el mayor rigor todo ese tipo de debates. Nos acompaña Angélica Lozano. Angélica es concejal del movimiento Progresistas, fue alcaldesa local de Chapinero, es abogada de la Universidad de La Sabana. Nos acompaña también Álvaro Argote, él es concejal del Polo Democrático, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre y también un dirigente de larga data en la izquierda y en el magisterio. También nos acompaña el profesor Carlos Torres, que es profesor de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional y quien ha estudiado los problemas urbanos y los problemas de Bogotá desde hace ya bastante tiempo. Hemos coincidido en señalar para el plan de desarrollo 3 fortalezas. En el primer eje de la preservación de los derechos humanos, de tener en cuenta como centro del plan al ser humano. El segundo eje de la defensa también del territorio, entendido para nosotros como la defensa de los derechos de la naturaleza y ponerle como eje estructurante del territorio en la ciudad de Bogotá el agua. Y el tercer eje de la defensa y el fortalecimiento de lo público, la defensa del Estado, de los derechos también del Estado, para que no se entregue toda la administración pública a los privados. Una segunda fortaleza es que el plan plantea que pueda haber una mayor democratización, en el sentido de que los que más tienen aporten más. Hay la propuesta de hacer una nueva formulación de la formación del catastro a partir del valor de los predios. Quienes se han beneficiado más de la producción de bienes materiales deban contribuir, ¿sí?, en mayor proporción. Hay un sector que casi concurre como si fuera del estrato 1, que es el sector financiero. En Bogotá, en el caso de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene casi el 40% de propiedad del sector financiero. No concurre tributariamente en alta proporción en la ciudad. Y una tercera fortaleza que nosotros miramos en el plan es que el plan ha planteado asumir un compromiso con la reconciliación, con la reparación de las víctimas que se han asentado en Bogotá. El plan de desarrollo cuesta 61 billones de pesos para 4 años, es el más cuantioso. De esos 61 billones, aproximadamente 16 son recursos a la fecha inciertos, que tienen que ver con el aumento del recaudo. Álvaro anticipó la reforma tributaria, modernización tributaria que va a proponerse y que va a discutir, que toca callos, que coincide con la nacional, que entonces ahí habrá un ambiente político complejo, siempre grabar más es difícil.
Otro tanto de esos recursos hoy inciertos vienen de renegociar con la Nación las transferencias. Vamos a estrenar las regalías. A Bogotá le corresponde aún muy poco por regalías. Y el endeudamiento. Entonces resalto los 3 puntos que me parecen más importantes. Uno, la apuesta por las víctimas. 2 billones de pesos cuesta el programa que está a lo largo de los 3 ejes del plan de desarrollo. Tiene una apuesta central y muy polémica, y es 40.000 viviendas focalizadas en población víctima. Mucha gente o muchas de las voces que tienen reparos al frente dicen: ¿por qué no concentrarnos en los pobres de Bogotá, más no en las víctimas? Las víctimas le toca a la nación. Yo creo que la apuesta y el mandato que nos da es a que los municipios, en este caso el distrito, armónicamente acordemos los recursos y toda la fuerza institucional, que en este caso, pues con la voluntad política del alcalde, apunten hacia la reparación. Ahí están previstos 7 centros Dignificar, ya está funcionando uno, y pues allí se concentra buena parte de la oferta institucional para la restitución de derechos. Un segundo tema que quiero resaltar es esa apuesta que mencionaba en torno a lo ambiental. La restauración y la recuperación implica cuantiosas inversiones que se pueden ver como gastos o como unos costos altísimos que no revierten en el mediano plazo incluso, pero sin duda es lo que debemos acometer apostándole al futuro. Y por último, se la juega a fondo por el transporte público de una forma multimodal. Petro mantiene, digamos, la apuesta por Transmilenio. Él plantea Transmilenio en la Boyacá y en la 68, que son corredores que están priorizados de una forma distinta, con menos inversión en lo complementario, accesorio, espacio público. Introduce los modos férreos, al menos el del metro ligero, que es una novedad, polémica también porque toca muchos intereses, y también introduce una apuesta por los modos no motorizados, por el ciclista y pues por el modo natural, que es el peatón. En materia de descentralización, promover y jugársela a fondo por la participación ciudadana, me gusta, valioso, pero yo creo también en un Estado fuerte, en unas instituciones sólidas, y para ello la descentralización es fundamental. En transparencia y acceso a la información pública, que son los vehículos claves para que esa ciudadanía empoderada ejerza control y los recursos públicos sean bien invertidos, hay un avance bien importante. En seguridad, la ciudad se está embarcando en la Secretaría de Seguridad, y es la meta más concreta que hay, porque hay unas metas que son muy tibias. Propone reducir la tasa de homicidios a 19 por 100.000 habitantes, pero es que Bogotá ya las ha tenido en 17. Y cierro con esto: para plantear este plan de desarrollo y toda la apuesta de participación, se establecieron 188 territorios de aproximadamente 40.000 habitantes, y se llegó a ellos combinando acumulados de la ciudad, porque no estamos empezando, o sea, Adán y Eva no. Entonces veníamos de los territorios de gestión social integral, de los mismos cuadrantes, diferentes acumulados, las UPZs, y ese trabajo de territorios de 40.000 habitantes, que debería ser la base para la atención y la acción de muchos de los abordajes del plan, se perdió, creo yo, no está ahí. Ahora, miramos igualmente 3 debilidades. No hay consecuencia con los recursos que se le den en la distribución de los recursos del plan a esos sectores, ¿sí? Por las razones fundamentales de la competitividad, se busca designarle al sector de la movilidad un 30% de los recursos del plan de desarrollo. Este plan tiene 61.4 billones de pesos, y para ese sector estamos hablando de 19 billones de pesos. Una segunda debilidad que nosotros miramos es que en la consolidación de los programas y proyectos no se hace reconocimiento de los avances anteriores, que como que el gobierno del doctor Gustavo Petro en la formulación del plan está partiendo de cero, no tiene líneas de base.
Y un tercer sector en el cual observamos nosotros otra debilidad del plan, que el plan tiene planteamientos que van más allá de lo que es la unidad de materia. El plan quiere, de alguna manera, en algunas formulaciones, en algunos artículos, revisar de una vez el POT. Las reformulaciones que se hagan en el uso del suelo tienen que ser discutidas también y pasar por otro proceso de discusión ciudadana, pasar por discusión en el Consejo y no resolverlas de una sola vez, y entonces de alguna manera el Poder Ejecutivo centralice los poderes y tenga en sus manos la resolución de todos los aspectos de la ciudad. Quiero yo terminar este comentario general diciéndoles, primero, hay un punto en el que va a ser difícil y es la creación de un banco de primer piso en la ciudad. Para nosotros la columna vertebral que tiene este plan de desarrollo es eso. ¿Y por qué? Porque el distrito tiene en caja 3 billones de pesos permanentes, porque el recaudo en Bogotá avanza casi 1 año y medio antes que la contratación. Entonces siempre en caja el distrito tiene 3 billones de pesos. ¿Dónde los tiene? Donde el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si creáramos un banco nosotros aquí con 3 billones de pesos permanentes en caja, podríamos hacer una serie de gestiones públicas para fortalecer el aparato productivo, para generar nuevas formas de empleo. Sí, eso tiene unas incidencias espectaculares. Ese va a ser un punto muy duro, ¿sí?, de aprobación en el Consejo de la Ciudad. Por supuesto, el cupo de endeudamiento, aunque yo creo que eso es menos duro, un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos, que en gracia de discusión la ciudad tiene capacidad para endeudarse en eso, ¿sí? Otra cosa, ¿a qué se van a destinar? Y el tercer punto difícil, que los concejales también miro en general puedan aprobar tal cual está, son las competencias en materia de los puntos que tienen que ver con el ordenamiento territorial del POT y las facultades que pide el gobierno. Pero de esas 3, la fundamental, y yo ya hablaba con el señor secretario de Desarrollo Económico y con el señor secretario de Hacienda, dice que el señor alcalde, ese punto de la creación de la banca propia, de un banco de primer piso, el gobierno va a apostarle muy duro a eso. En esa parte nosotros estamos completamente de acuerdo. Si bien la legislación establece que hay que hacer el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y establece otra serie de instrumentos, lo que hay que tener claro es qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego finalmente a través de un instrumento como estos es cuál es el modelo de desarrollo para Bogotá y cómo ese modelo de desarrollo se plasma, ¿cierto?, en un modelo territorial y en este caso en un modelo urbano. Si uno no entiende que efectivamente hay una crisis recurrente en la ciudad debido a la profundización del modelo neoliberal, y que ese modelo tiene una materialización en la ciudad, que está al servicio del capital. Un modelo que se ha blindado, y que se ha blindado a través de los distintos instrumentos que ha construido históricamente. O sea, cualquier administración que entra, y esta no es la excepción, está amarrada. Porque la burguesía en este país ha sabido construir perfectamente esos instrumentos que le garanticen no perder la hegemonía. El plan de desarrollo es uno de esos. Cuando uno mira los tiempos de la participación, los tiempos de construcción del plan, la forma como se desarrolla, son tiempos en donde efectivamente hay unas inercias que dificultan enormemente construir eso que quería este alcalde. No es posible un proceso de participación de 1 millón de habitantes en un mes, cuando usted históricamente no ha construido la participación. Comparto con los concejales que evidentemente el enfoque, ¿sí?, es un enfoque que creo que recoge la intencionalidad de una mirada distinta sobre la ciudad. El hecho de la ciudad que reduce la segregación y la discriminación, el tema del cambio climático, pero fundamentalmente el tema del agua, ¿cierto?, y el tema de la defensa y el fortalecimiento de lo público son temas absolutamente claves sobre los que hay que trabajar. Sin embargo, allí hay un problema, y es, nuevamente, cómo bajamos el discurso a la concreción de las acciones que hace la ciudad.
Desde el primer borrador del plan de desarrollo se ha planteado la necesidad de que estos 3 ejes que están planteados allí transversalicen, ¿cierto? Todo el hacer de la ciudad, todo el quehacer de la ciudad. Sin embargo, lo que uno encuentra finalmente es que lo que está planteado en términos del plan de desarrollo son los planes sectoriales de cada una de las distintas secretarías, en donde cada una de las acciones del plan está asociada a cada uno de los elementos de enfoque, pero eso no significa que eso sea la transversalización. Si no se logran generar mecanismos de transversalidad y si no se logra clarificar cuáles son aquellos proyectos transversales que esta administración se compromete durante este cuatrenio con la ciudad, pues creo que al final vamos a llegar con una ejecución que puede ser importante, pero que simplemente está asociada a la ejecución y la capacidad de gestión de cada una de las secretarías. El problema es cómo priorizo las propuestas y cómo me comprometo con aquellas propuestas que efectivamente voy a sacar al final de esta administración y la ciudadanía efectivamente reconozca cuáles son. Si la apuesta de esta administración es por fortalecer y dejar montado de manera integral un sistema integrado de transporte masivo a través de 3 nuevos elementos, el tema del tranvía, el tema de las troncales de la Boyacá y la 68, ¿sí? Pues ese es el proyecto que se la tiene que jugar. Para la ciudadanía no es legítimo cuando empiezan a brincar de un lado a otro y más cuando los medios de comunicación de alguna manera coadyuvan a garantizar que cada error que se cometa, cada cosa que se diga, cada elemento que no esté en función de esos intereses hegemónicos, pues definitivamente hay que caerle. Plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo van de la mano. Sí, van de la mano. La Ley 9 del año 89 establecía que los planes de desarrollo incluían el desarrollo físico-espacial de la ciudad. Lo que pasa es que con la elección popular de alcaldes y la obligatoriedad de construir, ¿sí?, de transformar sus propuestas programáticas en los planes de gobierno y por lo tanto en los planes de desarrollo, el tema físico-espacial quedó relegado y por eso la Ley 388 lo que hizo fue volver a rescatar esos elementos y volverle una ley particular. Pero definitivamente, ¿sí?, ambos están correlacionados. No es posible que esta administración se la juegue simplemente por continuar la revisión del plan de ordenamiento territorial. O sea, si está planteando que hay que cambiar la relación de la lógica de cómo se ocupa el suelo, si no es posible establecer cómo es la relación de cómo va a ser ese nuevo sistema de movilidad, si no es posible el cambio de usos del suelo y la determinación de los instrumentos que lo marcan allí, si yo la LO no la voy a hacer como estaba prevista en el gobierno de Peñalosa, sino la voy a transformar. Y el problema del agua como estructurador del territorio no es como está planteado en el plan de desarrollo. El problema no es descontaminar el río, ¿sí? El problema no es simplemente acotar, ¿sí?, las fuentes, ¿sí?, hídricas. El problema es cómo entender el papel que juega el río en la ordenación del territorio. Y en eso, las organizaciones populares y las organizaciones territoriales que hay en Bogotá tienen trayectoria, pero ellas no han sido consultadas para mirar eso. Procesos vinculados a las cuencas del Fucha o a las cuencas del Tunjuelo, ¿cierto? Hay procesos que entienden cómo efectivamente el agua evidentemente estructura el territorio. Pero además el plan es incoherente porque en términos de los recursos le asigna 400.000 millones al tema del agua y le asigna 16.5 billones, si no me falla la cifra, ¿cierto?, al tema de movilidad. Si voy a incorporar el tema del agua como un elemento ordenador del territorio, el plan que existe no me sirve. No me sirve. Entonces no puedo pretender, ¿sí?, a partir de una revisión que seguramente termina en los próximos 4 años, porque además ya los tiempos están acotados, ¿sí? La próxima administración que llegue a la ciudad sí va a tener la potestad de cambiar el plan de ordenamiento territorial y hacer un nuevo plan. A mí me parece que la administración se ha metido en una excusa jurídica al decir que hay una serie de problemas que impiden que el plan se pueda hacer un nuevo plan y que solamente va a apostar por la revisión. Por ejemplo, Operación Aeropuerto El Dorado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta administración le siga apuntando a fortalecer un modelo que expulsa a la población? ¿Sí? 30.000 habitantes en Fontibón y no recuerdo el dato de cuántos son en Engativá, ¿sí? O el tema de Cerros Orientales y la continuidad de la franja determinada a través de una cota que alguien se inventó, desconociendo trayectorias y procesos de acumulación allí. O mantener el tema de que los pobres tienen que hacerse al borde de la ciudad en los predios que compra Metrovivienda. O seguir determinando que los suelos que compre la ciudad, por cualquiera el uso de los mecanismos, nuevamente Metrovivienda va a ser el que los siga administrando. No hay una comprensión, para mí,
desde quienes están formulando estos elementos del plan, de la importancia que representa, ¿sí?, el tema de la articulación de las decisiones del plan de desarrollo con el tema del plan de ordenamiento territorial y lo que significa, evidentemente, construir un plan de ordenamiento territorial que dialogue, ¿cierto?, con la intencionalidad y el enfoque que plantea esta administración. Asimismo, hay una serie de problemas y es que el plan desconoce una serie de temas estructurales. Uno no entiende por qué no se quiere comprometer esta administración con eso. El tema de la descentralización no lo podemos dejar pasando. Una localidad como Kennedy, con más de 1 millón de habitantes, no puede seguir siendo administrada por un alcalde local, 11 o 14 ediles y como 50 funcionarios, ¿sí? Es la 4ª ciudad de Colombia, después de Cali y Medellín. Y si miramos cómo se estructura el territorio, allí hay un problema y el tema de la descentralización no puede seguir siendo simplemente el tema de la desconcentración de funciones. Tampoco hay ningún tipo de apuesta por el tema de qué sigue haciendo Bogotá con la región, porque es que a pesar de que Bogotá tiene un control municipal en términos de sus límites, tenemos un problema y es que Bogotá ya está creciendo hace mucho rato sobre la región. Por lo tanto, uno encuentra que las relaciones entre Bogotá y la región están tejidas hace mucho tiempo y funcionan de manera muy fuerte. ¿Dónde está el problema? En que nunca ha habido, a pesar de la cantidad de proyectos que se han planteado, la posibilidad de que exista un acuerdo real en términos de cómo construir, en términos político-administrativos, una construcción de carácter urbano regional. Fíjense cómo hemos pasado de proyectos que contemplan hasta 5 departamentos, ¿cierto?, hasta proyectos que contemplan los 19 municipios más cercanos, pero ni unos ni otros se han logrado consolidar, todos siguen siendo buenos catálogos de aspiraciones. Hoy, con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la figura que se establece allí de la RAPE, ¿cierto?, tampoco va a resolver el problema, porque las condiciones que se plantean son extremadamente limitadas frente a la capacidad que realmente demanda, ¿cierto?, ese proceso de articulación entre la ciudad y la región. El otro elemento que está allí tiene que ver con el tema de los sistemas de participación y los sistemas de planeación para la toma de decisiones. Uno encuentra que la construcción de los planes de desarrollo local, desde el momento en que se instauran en los años 90, para cada una de las veces que se han implementado, cada vez ha cambiado de metodología. Sin embargo, la metodología conduce exactamente a lo mismo, es decir, vengan, cuéntenos qué les preocupa, dónde creen que hay que hacer las inversiones, cuáles son los proyectos que les interesa, pero nosotros tomamos las decisiones. Uno discutiría si efectivamente estamos hablando de presupuestos participativos o estaríamos hablando de presupuestos distributivos. Y esa discusión ya la dieron, por ejemplo, en Medellín, donde encontraron que efectivamente hay una dificultad enorme porque finalmente la gente no termina tomando decisiones en términos de lo que significa la inversión pública, sino lo que termina es priorizando a dónde llevo el gasto, en términos de unas definiciones que ya ha hecho el plan de desarrollo. Un último elemento es el tema de cómo hacer todo el proceso de acompañamiento, ¿sí?, a la población más vulnerable, que está localizada en Bogotá, en particular toda la población víctima por efectos del desplazamiento forzado. Cuando uno mira las cifras, Bogotá desde el 85 para acá tiene más de 750.000 habitantes desplazados, ¿sí? Es decir, 1 de cada 10 bogotanos ha sufrido la condición de desplazamiento. La ciudad sí tiene que meterse la mano al drill a ayudar, pero la ciudad no puede asumir la total responsabilidad que le corresponde a la nación. ¿Qué pasa con los municipios expulsores de población? Que son los que se quedan con las regalías, que reterritorializan el territorio y se apropian de las tierras de esta población, de los bienes de esta población. ¿Qué hace el gobierno nacional? Focaliza las políticas. Y entonces, cuando uno mira qué pasa, por ejemplo, con el tema de la vivienda rural, encuentra que empieza a generar una serie de bolsas. Bolsa para la población desplazada, ¿sí?, bolsa para los proyectos productivos. O sea, aquello que está destinado a otros, saca y transfiere la responsabilidad en términos de otras lógicas. A la ciudad no le puede pasar eso. La ciudad no puede asumir esa lógica de focalización que está impulsando el gobierno nacional, de hacer más con lo mismo y atender esas políticas de resarcimiento a través de los recursos que está destinando o que debe destinar a otras poblaciones. No significa paralizarse, ni hacer nada, pero tampoco significa que la ciudad deba asumir la totalidad del compromiso.
el hecho de que el plan se haya podido aprobar por vía del Consejo le da una capacidad al gobierno de la ciudad de negociar, ¿cierto?, los recursos faltantes que tiene el plan, pero el hecho de que mayoritariamente haya sido aprobado el plan de desarrollo de la ciudad no es un resultado gratuito, ni es simplemente un acuerdo de buenas voluntades porque consideraron que el plan es un plan adecuado para la ciudad. Finalmente allí hay una negociación detrás de ello, y esa negociación tiene que ver con dos aspectos, a mi modo de ver. Por un lado, la incorporación de una serie de proyectos y acciones vinculados al plan de desarrollo que no estaban contemplados, pero que corresponden a los intereses particulares de los concejales. Y lo segundo, necesariamente una distribución burocrática en términos de los espacios de poder al interior de la ciudad reflejado en las cuotas en las instituciones. El hecho de que una administración plantee una serie de elementos diferenciales con relación a las decisiones del capital no logra quebrar el proyecto, ¿sí? No lo quiebra, más cuando de alguna manera parte de las decisiones que se han tomado en relación a lo que llamamos el modelo de ciudad han sido decisiones de la misma ciudad, de las mismas administraciones de la ciudad, que han coadyuvado a que estas decisiones del mercado se establezcan como decisiones de política pública y que están hoy establecidas allí, ¿sí? Entonces, el hecho de que se privilegie el agua como ordenador del territorio no me cambia el modelo de ciudad neoliberal. Me permitiría pensar que es posible ordenar la ciudad de otra manera, ordenarla y entenderla de otra manera. Pero cuando tomo la decisión de no modificar el plan de ordenamiento territorial, pues parto del hecho de que entonces esa ciudad que se ha venido construyendo se va a mantener y simplemente voy a hacer una serie de acciones puntuales. O decisiones como el tema de no trabajar renovación urbana, sino trabajar el tema de revitalización, ¿sí? Pero nuevamente centro las expectativas en que yo, gobierno, establezco las lógicas sobre las cuales se generan esos procesos de revitalización, pero es el mercado el que los implementa. Pues creo que tenemos unas contradicciones sumamente complejas porque en tanto la administración de la ciudad no sea la que se ponga al frente de estas iniciativas que demuestren que es factible construir otro modelo de ciudad, sino que le delegue al mercado, que sea el mercado el que demuestre que su propio modelo no es el que sirve, pues creo que estamos en la senda equivocada.